Bien, pues buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. Le invito para que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12, versículo 14. El tema que estaremos hablando hoy es lo que callamos los cristianos. Así que abra su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 14. Lo que callamos los cristianos. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, seas usando mis labios para honrar tu nombre, Señor, y transmitir tu palabra, Señor, de una manera poderosa para que llegue al corazón de tu pueblo y hagamos algo al respecto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Lo que callamos los cristianos. Una ocasión una niña tenía un mal genio como algunos, no agraviando a algunos presentes, de tal manera que se enojó tanto en una ocasión y da una rabieta, empieza a empujar cosas, a tirar cosas, y la niñera que estaba ahí con ella va y estira su manita y le agarra, como dicen, los cabellos o diríamos las greñas, y se las estira. Aparte de eso, donde ella le estira, le escupe la cara y aparte le echó maldiciones. Su mamá, como era una buena alcahueta, en lugar de castigarla, le dijo a la niñera: ay, disculpa, es que fue el demonio realmente quien hizo eso. A lo que la niña responde y se defiende: oye, mamá, puede ser que el diablo me sugiriera estirarle el cabello y escupirle la cara, pero las maldiciones fue idea mía. Así que hoy en día vivimos en una cultura y en una sociedad que no se fija ni se mide lo que dice. Tal vez usted haya escuchado el programa Lo que callamos las mujeres, y creo que ya me entiende a lo que quiero llegar en esto, pero ahora es lo que callamos los cristianos. ¿No es así? Hay mujeres que quedan calladas y no dicen lo que deben de decir o lo que no deben de decir, pero hoy es lo que callamos los cristianos. Ahora, ¿qué callamos o qué es lo que debemos de callar? Bueno, creo yo, realmente el propósito final de esto era, pues voy a hablar de 4 puntos. El chisme, los cristianos deben de callar el chisme, no lo debo de hablar. Pues debo de callar también las mentiras. Y también otra cosa que lo callamos y no debemos, es el evangelio. ¿No es así? Pero también hoy es lo que callamos los cristianos. ¿Qué es? Las maldiciones. No estamos hablando de maldiciones generacionales o maldiciones de los abuelos o una maldición de una bruja. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de maldiciones, o sea, palabrotas, palabras vulgares, obscenidades. Es de lo que estaremos hablando hoy. Y créanme que hoy en día las maldiciones las escuchamos en todas partes, en casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la televisión, en la radio, en la calle, en las fiestas, donde quiera que tú vas, tú las escuchas. De todo tipo de personas, ancianos, adultos, jóvenes, aún incluso niños. Y fíjese que nosotros como cristianos no debemos de hablar como los mundanos. Los cristianos no deben de hablar como los mundanos. Ellos pueden hablar lo que quieran, pero nosotros no podemos, pero no debemos, que es muy diferente. Así que yo le invito hoy para que realmente usted es cristiano, hágase la pregunta: ¿realmente soy cristiano? Y yo creo que es lo que nos identifica como cristianos, la manera en que hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Y yo creo que ser un hijo o una hija de Dios no es solamente tener ahí un certificado de bautismo colgado en la pared, sino más bien vivir como tal, vivir como hijo de Dios, comportarme y conformarme de acuerdo a lo que soy, un cristiano. Y créame que usted creo que lo ha recibido. Y creo que todos hemos recibido un meme que tal vez te gustó y te llamó la atención y quieres compartirlo. Pero tiene maldiciones. Lo que callamos los cristianos. ¿No es así? Y algunos hasta son cristianos y como quieran lo comparten. Nomás, disculpe las palabras. Creo que todos hemos
He estado con amigos, familiares, compañeros de trabajo que suelen expresarse con malas palabras o chistes de doble sentido o simplemente o cosas vulgares. En el mundo en el cual nosotros vivimos es inevitable que alguien maldiga, pero como creyentes, como cristianos, no debemos responder con maldición con los que maldicen o seguirles el juego también. Pero ¿por qué maldice la gente? Hay muchas razones. Y tal vez usted, de las que yo voy a mencionar, usted puede decir, no, pastor, yo creo que esto y esto y esto y esto. Y tal vez sí esté en lo cierto. Pero simplemente yo quiero mencionar algunas. ¿Por qué la gente maldice? ¿O por qué maldice la gente en primer lugar? Por emociones no controladas. La mayoría de las personas, todos tenemos nuestros malos ratos, pero ¿cómo respondemos? Realmente tiene que ver mucho lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nos enojamos muchísimo y tal vez a consecuencia de eso, ¡ay, se me escapó una! Y salen cucarachos y salen ratones y salen ahí grillos, palabras vulgares. ¿A quién no le ha pasado eso? Tal vez usted, ¡ay, sí, pastor! Me he enojado tanto y de repente, ¡ay, se me sale una! Esa es una de las razones, por emociones no controladas. En segundo lugar, por golpes inesperados. ¿No es así? Usted va caminando ahí descalzo y ahí va caminando y camina. ¿Y qué es lo primero que se atraviesa por ahí? Tal vez una banca, un chifonier, la hielera, y el dedo tiene que ser ahí, precisamente en el dedo pequeño y ¡paz! ¿No es así? Usted, ¡ay, aleluya! ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Oh, gloria al Padre! Quisiera que usted dijera eso, pero ¿qué es lo que hacen muchos? Les da el síndrome del Hulk. Y pip, y pip, y pip. Todo el mundo empieza a echarles el pip, ¿no es así? Esa es la razón, por golpes inesperados. ¿Y qué pasa cuando, aparte también, de repente usted está clavando algo por ahí y se da el martillazo en el dedo y ¡paz! ¿Sí o no? Por golpes inesperados. Tercero también, tal vez porque desde niño o niña usted lo dijo o las decíamos de niños. Una ocasión, un niño llegó a la casa de su tía junto con sus papás y el niño le dice a la tía, oye tía, ¿dónde está la cotorra? ¿Qué cotorra, mijo? Yo no tengo ninguna cotorra. Oh, es que mi papá me dijo que cuando veníamos hacia acá, me dijo, mijo, vamos a ver a la cotorra de tu tía. A veces hablamos de más, ¿no es así? Pero yo creo que decimos maldiciones o decimos cosas que no debemos de decir y en parte no los culpo. Y yo creo que porque nuestro entorno ha sido en parte, no todo, nuestro entorno, nuestra atmósfera ha sido en sí la culpable de lo que somos ahora. Por ejemplo, es que había un adulto que echaba muchas maldiciones, tal vez tu papá, tu mamá, un tío, y era muy grosero. Ahora, eso significa que desde niño a veces las aprendimos o las escuchamos y simplemente las repetimos porque, la escuché de papá, de un amiguito, de un vecino, de jóvenes o de adultos, y a veces los niños las dicen y a veces ni saben el significado de esa maldición, simplemente porque la escuché en tal entorno, pues yo también la digo, pero los niños aprenden rápido palabras nuevas y a lo mejor, pero no sé, pastor, ¿por qué lo dijo si nosotros no decimos maldiciones? Todo aprenden muy rápido ellos. Puede ser de una persona fuera de casa, donde quiera. Por ejemplo, cuando el niño repite una maldición, ¿qué hacen algunos papás? Mira, mijo, se ríen. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted como padre o madre se ríe, ¿sabe usted qué mensaje le está dando a su hijo aquí? Aprobación. Bien hecho, mijo. Usted en un sentido le está dando una palmadita en la espalda por esa maldición que dijo. Usted, cuando usted se ríe, usted está aprobando esa maldición que dijo su niño. Como quien dice, mijo, lo puede seguir haciendo. Es el mensaje que usted le está dando cuando se ríe. Pero si usted como pela los ojos o arruga la nariz, aparte más de lo que la tenemos, él sabrá que, dije algo que no debí de haber dicho y la siguiente vez voy a tener cuidado. Aún con nuestro, ¿cómo dice? Body language, mensaje corporal, usted está dando una disciplina a su hijo. Y usted está educando a su hijo, bien o mal, pero está educando a su hijo. ¿Por qué razón también maldecimos? Por la presión de grupo. Hoy en día los jóvenes
yo creo que es parte de su entorno. Es parte de su interacción entre otros jóvenes y otras jovencitas en medio de ese grupo para no sentirse fuera de grupo. Tengo que hablar como ellos. ¿Para qué? Para que no me digan nombres o me digan que no soy parte del grupo. No quiero que me hagan bully. Y eso, tal vez usted se puede enojar. Pues no deben de hacer eso y que deben de actuar como cristianos. Yo entiendo. Por ejemplo, nosotros como cristianos, si alguien dice por ejemplo, un chiste sucio, o puede decir esa persona una mala palabra frente a usted o en el grupo que está ahí, ¿qué debemos de hacer en esa situación? ¿Nos reímos? ¿Actuamos como si no hubiésemos escuchado, como medios distraídos? ¿O hacemos una cara de reprobación o condenación? Ahora yo me pregunto en esto, ¿sería una manera sabia para presentar el evangelio y ganarte la confianza de tus amigos? Porque hazte la pregunta, ¿cómo eras tú antes, cuando no eras cristiano? ¿Había cristianos que te atacaban? Yo creo que, en primer lugar, a quienes sí debemos de confrontar ahí mismo, hizo el de sí, no me voy a reír y voy a hacer una mala cara. ¿Es cristiano la persona? No es. Bueno, yo creo que si fuera cristiano, a lo mejor no lo haga frente al grupo. Dice la palabra, tómalo aparte, a solas. Mira, oyes, te quiero decir esto. Creo que sería lo correcto. Porque yo creo que en el momento que si no es cristiano, no debe echar maldiciones y que puede hacer que usted tenga cierta confianza. Si Dios se lo pone, usted hágalo. Pero yo creo que lo ideal sería que usted se gane la confianza de esa persona y de otra manera, llámele la atención. Pero, ¿cómo debemos de actuar en ciertas situaciones? Por la presión de grupo, a veces actuamos de cierta manera, pero también ¿por qué decimos maldiciones? Pastor, pues todo el mundo lo hace, todo el mundo lo dice. Las escuchamos en todas partes, en la casa, el trabajo, la oficina, la escuela, la televisión, la radio, en la calle, las fiestas, el colegio, aún en los videojuegos de nuestros jóvenes, ahí están. Los videos de YouTube, los memes por donde quiera, ahí están. Las malas palabras, sobre todo en el humor. Hace 20 años había programas tan buenos como El Chavo del Ocho, que usted se reía y se reía y se reía. Oye, ninguna mala palabra, nada de doble sentido malo, como quien dice. Excelentes programas, pero hoy en día eso ha cambiado. ¿No es así? Que si el chiste tuvo un doble sentido con ciertas partes humanas, es el mejor. Y el rating de esa televisión, hombre, enorme. ¿Por qué? Porque mira, fíjate lo que están diciendo. Pero ¿sabe qué? Pudiera ser o sonar divertido para algunos, pero no es para todos. Y esa es la cultura y la sociedad de ahora. ¿No es así? Yo creo que cuando usted vive en una cultura que maldice, pues es bien fácil practicarlo, pastor, sí es cierto, pero depende mucho de usted. ¿No es así? Depende de mucho de sus convicciones, depende mucho de su moral. Y número 6 también, ¿por qué es que maldecimos? Por la condición de nuestro corazón. Creo que esa es la fundamental. Por la condición de nuestro corazón. Pastor, todo el mundo lo hace. Sí, es cierto, las maldiciones las dices, pero a lo mejor porque no eres cristiano. Y si eres cristiano y las dices, yo creo que ahí hay un problema también. Y sí, hay cristianos que dicen maldiciones, y si ellos en realidad son cristianos, yo creo que es un pecado que a lo mejor ellos están batallando. Y Señor, y no quise, Señor, pero se me salió. Y han querido ahí domar su lengua de una otra manera, y tal vez no dejan que el Espíritu Santo lo haga. Y si las dicen y se garantizan, yo creo que a lo mejor no son cristianos. ¿No es así? Que las hagan post por aquí, las dicen como si nada. Bueno, evalúate, a lo mejor no eres cristiano. Porque si lo eras o si lo eres, el Espíritu Santo te va a dar convicción donde estás mal. Eso tenlo por seguro. Pero si lo eres, estoy seguro que ya son menos a lo mejor las que dices. Espero y así sea. Gloria a pastor. Cuando yo me entregué a Cristo, decía de una oración, decía el 80% y 90% de maldiciones. Ahora, pastor, son el 30%. Gloria a Dios. Celebra tus triunfos, ¿verdad? Y dale gracias a Dios, Señor, síguelo haciendo en mi vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay personas que dejan las cosas, mire, así, y hay personas que es una progresión. Todo es diferente. Depende mucho de la persona y cuánta él quiere o ella quiere someter su voluntad a Dios, cuánto se quiere meter en la palabra, cuánto se quiere meter en la oración, es donde se ve el resultado. Entonces, quiero que vean Santiago capítulo 3, versículo 9.
Santiago capítulo 3, versículo 9. Si tiene su Biblia ahí, me gustaría que subrayara esos versículos. Perdón, Santiago 3, versículo 9 dice, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Eres un pipi, eres un pip, y así estamos. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué dice Dios? Tú no vas a maldecir a nadie. ¿Por qué? Porque está hecho a mi imagen. El momento que tú le faltas el respeto a esa persona, dice Dios, me estás faltando el respeto a mí porque es creación mía, me pertenece a mí. Es como el padre que alguien le ofende a su hijo. Es como si estuvieras tratando con la mamá y ten cuidado, ¿verdad? Esto es lo mismo con Dios. Y dice... De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, fíjese lo interesante, ¿a quién le está escribiendo aquí Santiago? Porque hay cristianos que piensan, yo soy cristiano y ya no voy a pecar. Pues está muy equivocado. Porque dice el texto ahí, hermanos míos. Ay, pero ¿cómo, Santiago? ¿Le estás hablando a cristianos maldicientos? Que Santiago, sí. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Tal vez llegó la noticia, oye, Pastor Santiago, ¿qué cree? Oye, los hermanitos acá de Jerusalén, oiga, ¿cómo echan maldiciones? Ahí en la iglesia alaban a Dios y salen allá afuera unas palabrotas así. Sí, ¿sabes qué? Les voy a escribir. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta retórica, como pues no, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y es una confrontación de Santiago a aquellos que se dicen ser cristianos y que no lo son. Evalúese, ¿soy realmente cristiano? Entonces, la cosa a lo que yo veo aquí es clara y muy sencilla. Así como una fuente no puede dar agua amarga ni agua dulce a la misma vez, así tampoco un verdadero creyente no puede decir te bendigo Dios, pero maldigo al hombre. Que dice, no es así. No funciona de esa manera. Por esa razón Jesús dice algo interesante. Quiero que vea, ahorita vamos a ver el versículo, pero fíjese, yo creo que entre todo esto Jesús nos está enseñando algo de este versículo que voy a mencionar. Él no le atribuyó, por ejemplo, es que es la cultura, pastor, es que así es la suciedad o sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, o es que es falta de educación, sino más bien es el problema del corazón, la condición del corazón. La cultura del cristiano fiel, escuche esto, no es estadounidense, no es latinoamericana, no es sudamericana, no somos izquierdistas y no somos derechistas, somos de los de arriba, ¿no es así? Actuamos como los de arriba y como Dios manda, celestial, ni izquierda ni derecha, sino celestial. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque usted no tenga papeles legales en Estados Unidos, su mejor ciudadanía está allá arriba, señores, y no va a pagar por eso. Ni le van a multar, ni le van a echar migración del cielo. Recuerde eso. Lucas escribió lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 45. Fíjese lo que dijo. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno. Entonces Dios realmente cataloga a algunos buenos y a otros malos. El hombre bueno dice del buen tesoro de su corazón. Entonces hay algo que el hombre le mete a su corazón por lo que ve, por lo que escucha y por lo que observa y por lo que aprende de las experiencias. Dice del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así que si yo actúo bien, es porque tengo un corazón bien. Si yo actúo mal, es porque tengo un corazón mal. Porque dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón hago post en Facebook. Porque de la abundancia del corazón digo ciertos chistes. Porque de la abundancia de mi corazón maldigo a tal persona. ¿De dónde? De la abundancia del corazón. El vocabulario que usted usa refleja lo que usted tiene o saca de su corazón. Si su corazón carece de la palabra de Dios, vemos aquí que hablará todo aquello que es contrario a la misma. Recuerde eso. Creo que era el año 2017 en Oakland, California.
donde pasó esto. Estaban ya jugando los Golden State Warriors y los Houston Rockets. Tal vez usted reconozca, ¿no? Yo no conozco mucho de estos juegos, pero era Stephen Curry. Estaba anotando puntos en el juego y le estallan las emociones y él donde avienta la pelota, va y cae en el aro. Mira la multitud luego de que cae y grita, ¡este es mi pip casa! Su madre, Sonia Curry, estaba viendo el juego, complacida ella por el desempeño y la destreza ahí de su hijo, pero no con su boca. Perdí la cabeza, dijo Curry al final. En eso su mamá, Sonia, le manda un video diciéndole, ¿verdad? Ciertas cosas. Mira, mijo, te tienes que lavar esa boca con jabón. Ella es cristiana, creo, a lo que vi. Pero esas frases son frases que escuchábamos cuando éramos niños, tal vez. Lo que callamos los cristianos. No maldecir o no decir palabrotas o palabras obscenas. Lo que callamos los cristianos. Maldecir, estuve viendo lo que dice el diccionario, es pedir o desear que le ocurra un mal a alguien, que le vaya mal a alguien. Eso es en sí maldición, en sí literalmente. Pero pastor, es que una palabra como estúpido, pues lo estás causando que sea eso, porque ya le estás metiendo en su mente eso. Tú estás causando un impacto negativo en la persona. Ahora imagínate las demás palabras que usas. Eres un pip y un pip y un pip. Usted está causando un mal negativo en esa persona. Así que yo creo que, pastor, ¿qué dice Dios de los que echan maldiciones? Esto es lo interesante. Fíjese lo que dice en Mateo 12, versículo 36. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, o sea, obscena, vulgar, mala, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que no se va a escapar. Ay, pero es que yo se los dije por acá, a espaldas de él o de ella. ¿Qué dice Dios? Acá te las voy a sacar. Te voy a sacar las garritas al sol, como dicen. Y fíjese lo que dice el salmista. Salmo 50, versículo 19 al 21, dice, y esto es lo interesante en eso también, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Otra versión dice, con los de tu sangre. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste. Y dice Dios, y yo he callado. Pensabas, fíjese, pensabas que de cierto sería yo como tú. Acabo, Dios entiende. Pero dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, y te acusaré cara a cara. Fíjese nomás, de todo lo que estamos diciendo, sea de quien sea, ¿qué dice Dios? Te las voy a sacar en cara, vas a ver, te voy a acusar con tu mamá, Kiko. Como decía Kiko, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Primero a los Corintios capítulo 6, quiero que usted vaya ahí para que no diga el pastor está inventando. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los, ¿qué dice ahí? Maldicientes. Y luego dice, ni los estafadores, dice, heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Cuando las maldiciones es una práctica muy común en su vida, como algo regular de su vida, es su estilo de vida, usted no va a ir al cielo, para que sepa. Recuerde eso. Sobre aviso no hay engaño. Pero pastor, yo soy cristiano, no importa. Si ese es su estilo de vida, realmente usted no es cristiano, porque si lo fuera, usted ya hubiera parado, menos palabras, pero si lo sigue haciendo es algo que realmente no ha cambiado en su corazón. Ahora, ¿van a ir al cielo los que echan maldiciones? Dice aquí, no. Y en realidad, la realidad no es porque, es que ha hecho maldiciones, no, es por su naturaleza pecaminosa que Dios no ha perdonado, ni ha reformado en su vida, es lo que usted necesita. Realmente usted va al infierno por el pecado, y el pecado hace que usted maldiga. Entonces usted tiene que buscar ese, que ahorita vamos a estar viendo referente a ello. Entonces recuerde esto, maldecir es como escupir hacia arriba, como y lo que le caiga en su cara. Maldecir es como escupir hacia arriba. El primer perjudicado, como quien dice del mal, es quien lo comete. Pero pastor, yo no quiero ir al infierno.
Y dice, yo soy bien maldiciendo, es mi estilo de vida y el 90% de lo que digo son maldiciones, pero yo no me quiero al infierno. Gloria a Dios. Por ahí es un buen principio para empezar. ¿Qué debo hacer? Muy sencillo. Número 1, necesitas el perdón de tus pecados. Necesitas el perdón de tus pecados. En el transcurso de nuestro diario vivir, nos encontramos con personas que comparten tal vez el 90, el 80% de palabras vulgares, maldiciones hirientes o palabras hirientes sin tener razón alguna. Pero son mal hablados y entiendo que todos cometemos errores, no somos perfectos y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, transfórmame en una nueva persona y lava y limpia mi boca con tu sangre. Yo creo que no le agrada a Dios. Ahora, ¿cómo se logra eso? Creyendo y recibiendo a Jesús en tu corazón. Dice en Juan 3:16, la lectura que leímos al principio del servicio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ve usted? Aunque seas maldiciento, ¿qué dice Dios? Yo te puedo perdonar. ¿Cómo? Si tú crees en mí. También dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Señor, perdóname, soy bien maldiciento, ayúdame. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y fíjese lo bonito de todo esto, y limpiarnos de toda maldad, hasta su conciencia Dios la pone tranquila, y eso es lo bueno de nuestro Dios. Efesios 1:7 también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, no pobreza, no, riquezas de su gracia. Es mucho su amor, es mucho su gracia, gloria a Dios. En el momento que Cristo entra en tu corazón, Dios perdona tus pecados y te da un 100. Ahora sí, mira, te he salvado. Que tú lo mantengas ahí, eso se llama santificación. ¿No es así? No confunda la salvación con que se pierde. Mantenerlo ahí depende ahora de ti. Él te salvó y vas a ir al cielo, sí, pero ahora la santificación depende de ti. Así que necesitas el perdón de Dios. En segundo lugar, deja de decir maldiciones, así de sencillo, deja de decir maldiciones, pip y pip, ay, que otra vez, ¿verdad? ¿Quieres ir con el Señor a pedirle perdón otra vez? ¿Por qué los cristianos no deben de decir malas palabras? Quiero que escuche esto. En realidad, la verdad es que una palabra en particular no tiene maldad en sí, sino que realmente depende la cultura o la comunidad donde usted vive, el significado que se le asigne a esa palabra. Porque hay palabras, por ejemplo, en Japón, que no son malas, pero si usted las dice aquí o viceversa, son malas. ¿No es así? Así que yo creo que depende la cultura o la comunidad donde usted vive. Una palabra puede ser mala para mí, cuando tal vez no lo pueda ser para otras. Pero la palabra dice, si tu hermano le es ocasión, entonces por esa ya no te lo voy a decir. Por respeto a ti, por la palabra, ¿verdad? Ahora, yo creo que entre todo esto, muchas palabras conocidas como palabrotas o maldiciones son descripciones regularmente de actos inmorales, desechos del cuerpo o partes privadas del cuerpo, ¿no es así? Y por eso se convierte en una maldición en un sentido por la manera que la está usando. Pero el pastor, ¿tú estás diciendo que el sexo es malo? No, depende cómo. Si va con el ginecólogo, le va a decir sus partes del cuerpo, es lógico, pero no estamos hablando de eso, no se vaya a otro extremo. ¿Me entiendes? Ya sabe de lo que estamos hablando. Por esa razón se convierten en maldiciones por su uso y por eso no debemos de decirla. ¿Por qué? Porque trae ciertos actos a nuestra mente y ciertos objetos a nuestra mente. Cuando Pablo dijo en Filipenses 4:8 que pensemos las cosas que son justas, puras y amables y de buen nombre. Entonces el punto es hacia dónde te lleva. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué razón no decirlas? Salmo 109, 17, 18. Fíjese lo interesante. Salmo 109, 17 dice, amó la maldición y esta le sobrevino
y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. ¿Qué cosa? La bendición. Entre más maldiciones usted dice, ¿qué dice Dios? Yo voy a alejar la bendición de tu vida. Entre más bendiciones tú dices, la bendición llega a tu vida. Porque es lo que dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Fíjese lo interesante, no es Dios quien te la quita, tú solito por lo que dices. Dice el 18, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, es parte de él, de su corazón, dice, y como aceite en sus huesos. Entonces, entre más maldices, más llega la maldición a tu vida. Como dije, escupe hacia arriba y te va a caer a ti. Tú solito te condenas con ello. Como lo he dicho siempre, entre más te acercas a Dios, serás bendecido por Dios. Y entre más te alejas de Dios, más maldecido serás por el diablo. O sea, tú escoges. O la bendición o la maldición. Dice la palabra, escogeos hoy. Aquí está la bendición y aquí está la maldición. Ustedes decidan. ¿No es así? Elección propia. Tú decides. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es tu MPM? ¿MPM? ¿No es RPM, pastor? Raise per minute. ¿Cuál es tu MPM? ¿Qué es eso, pastor? Sí, maldiciones por minuto. ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu MPM? Maldiciones por minuto. Si ahora eres cristiano y no te habías dado de tu MPM, cuéntalas. Y ahora, ay Señor, ¿cuántas son? Ay, en un minuto digo 3. Señor, me voy a proponer que de aquí en adelante, en vez de 3, voy a ir bajando a 2, y ahí voy a estar en 2, y luego una, y voy a terminar. Gloria a Dios. Hazlo. Ahora que eres salvo, y con el poder del Espíritu Santo y su palabra, deben de ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque le estás metiendo palabra. Es como un vaso sucio, está lleno de agua con soquete. Usted échale agua limpia, agua limpia, agua limpia. ¿Y qué es el agua limpia? Empieza a sacar el agua sucia. Así es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No importa qué tan sucios estemos, usted échale palabra, échale oración, échale más del Espíritu Santo. Va a ver usted que usted se va a ir limpiando espiritualmente. Así que lo que yo soy ahora no era así cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo era otro tipo de persona. Actuaba de diferente manera, aunque muy serio, muy apartado, medio amargado, aunque no tanto ahora, pero era muy diferente. Pero eso significa, ¿sabe qué? Que las personas pueden cambiar por mí mismo, no, por el poder de Dios. Él tiene el poder de cambiar y tienes, como quien dice, que hacer a un lado la frase, es que yo así soy, pastor. Es que yo así nací y yo no puedo dejar de decirla. No es cierto, sí puedes. Porque a veces decimos, a la mujer le gritas, a los hijos le echan maldiciones y vas y trabajas con tu jefe. ¿Y qué haces con tu jefe? Hola jefe, ¿cómo está? ¿Quiere que le traiga un café y que no sé qué? Ah, mira, qué casualidad con tu jefe sí, pero con la familia no. No, entonces sí puedes controlarlas, lo que pasa es que no quieres, que es muy diferente. Entonces, ¿cómo dejo de decir maldiciones? Primero, piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar, prudencia. Joyce Meyer dijo, si no eres feliz con tu vida, podría ser una buena idea hacer un inventario de las palabras que decimos. ¿No es así? En segundo lugar, ejerce dominio sobre tu lengua. Ejerce dominio sobre tu lengua, sobre tus palabras, y domina tu lengua, no que tu lengua te domine a ti. Pide a Dios en oración dominio propio, aunque algunos tienen el demonio propio y por eso hablan lo que hablan, ¿verdad? Pero Señor, dame dominio propio para vigilar mis palabras, vigilar mis respuestas. Así que recuerda que Dios ha puesto y te ha llenado con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarte en tus debilidades, ayudarte en tus pecados, y te va a dar dominio propio. ¿Para qué? Para controlar tu lengua. Porque hay algunos por ahí que dicen, una señal de estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, Señor, para mí lo que he aprendido, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es tanto hablar en otras lenguas, sino saber controlar tu lengua. Eso es realmente ahí la llenura del Espíritu Santo. Tercero, escoge bien tus amigos. Evita estar junto a personas que hacen mal uso de su lengua. Huye de amigos, grupitos, donde siempre hay chismes o maldiciones. Yo creo que tú puedes elegir eso, no tus amigos.
Cuarto, crea un nuevo clima. Quédese mejor callado. Es que cuando hablo se me salen, pastor. No hable, calladito, se ve más bonito. ¿No es así? El silencio es la clave. Opta por escuchar más y hablar menos. Por eso tenemos 2 oídos y una boca. Si con una, imagínense ahora con 2. Tal vez la gente le diga, es que van a decir santurrona o santurrón, pastor. Pues es mejor que le digan eso que le digan maldiciendo. ¿No es así? Cuando un cristiano tiene a Dios en su mente y en su corazón y se alimenta de Dios en la oración y medita en la palabra noche y día, será imposible que de su boca salgan maldiciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es así? Así que métale cosas buenas y van a salir cosas buenas. Así que recuerde esto. Puedes cambiar, pero recuerda el versículo que leímos en Lucas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón sale la boca. A lo mejor van a salir cucarachas, ratas, lagartijos, víboras, no sé qué. Usted tiene un nido tal vez en su corazón y tiene que limpiar ese corazón. Solamente Dios puede hacerlo. El vocabulario que usted usa refleja lo que usted tiene en su corazón. Si su corazón carece de la palabra de Dios, usted va a hablar y va a hacer todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Llénese de la palabra, usted va a actuar conforme a la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Involucre a Dios en su vida, involucre a Dios en su corazón, yendo a la iglesia, orando y leyendo su Biblia. Y quiero que escuche esto. Entre más lees tu Biblia, usted más se va a parecer a Dios. Más vas a pensar como Dios, vas a actuar como Dios y vas a hablar como Dios. Yo entiendo, no podemos cambiar nuestro cerebro, pero sí puedo cambiar mi mente. Transformaos, dijo Pablo. ¿Cómo? Si en la televisión maldicen, cambie el canal. Si en la radio maldicen, cambie la estación a Radio Esperanza. Si sus amigos maldicen, cambie de amigos. Si los memes maldicen, cambia memes cristianos. Y si en los chistes maldicen, escuche a otros. No sé si usted ha notado que muchas de las películas que vemos al principio, ¿qué es lo que dicen? R, ¿no es así? Rated R, como quien dice, por el uso del lenguaje. Yo me puse a pensar en esto, lo cual, fíjese, ¿quiénes evalúan esto? Personas no cristianas. Entonces, las personas no cristianas ponen R ahí como, hey, ten cuidado, hay palabras vulgares y maldiciones, porque están pensando en los niños. ¿Ve usted? Entonces, hasta ellos reconocen, esto no es apto para ellos. Entonces, yo creo que eso nos debe de hacer pensar. No hay un versículo en la Biblia que diga específicamente, no usarás ninguna de estas palabras, y seguido con una lista de palabrotas o maldiciones. Usted no va a encontrar un versículo así. Pero fíjese lo que dice Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Tú dirás, ¿qué es eso de traunerías, pastor? Se lo voy a leer a la Nueva Traducción Viviente. Dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Ve usted la diferencia? Entonces, Pablo aquí nos dice, no cuentos obscenos, no conversaciones necias y no chistes groseros. Así que yo creo que es muy claro ese versículo, ¿no es así? Y todos sabemos, sí, el maldecir es muy propio de los incrédulos, de aquellos que no son cristianos, a lo que estamos viendo aquí. Porque dice en Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura, porque es un corazón que está lejos de Dios. Así que necesitas el perdón de Dios, necesitas dejar de decir maldiciones, y tercero, obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de nuestro Dios. Si Jesús nos pide algo, es porque Él ya lo hizo y nos dio un ejemplo. Es lo que dice en Primera de Pedro 2:23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? ¿Ve usted aquí la acción de Jesús? Cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Usted, Señor, me hicieron esto, Señor, tú tómate en cuenta con ellos. Colosenses también dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Ve usted? Ahora quiero que vaya a Efesios 4:29. Quiero que vea lo interesante de lo que dice aquí. Efesios 4:29. Música. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida. ¿Qué significa eso? Aquella que no edifica, que hiede, que suena malo, que es ofensiva. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La NBI dice: eviten toda conversación obscena. La NTV dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Pero quiero que escuche la palabra de Dios para todos. Dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. ¿Ve usted? Palabras de bendición, palabras de ánimo, de motivación, es lo que está diciendo aquí el escritor. Esto nos habla de una persona madura, de una persona, un adulto que piensa bien lo que dice. Ahora, piense en esto. Imagina un niño de 6 años diciendo groserías o palabrotas. Ay, ¿por qué el niño no está diciendo eso y es malo? Y a veces los papás, cuando están echando maldiciones a los hijos, ellos me dicen: cállate y pip, le echan la maldición también. Oye, pues, imagínese. Ahora, si se ve mal en un niño de 6 años, y usted, un hombre o mujer de 30 o 40 años, y usted dice las palabras esas, obscenas o palabrotas, los que le están oyendo están pensando lo mismo como usted como adulto diciendo de un niño, es lo mismo. Se ve mal, en realidad. Así que, por último, primero necesitas el perdón de Dios. Deja de decir maldiciones, obedezca la palabra de Dios y cuida tu testimonio ante el mundo. Cuida tu testimonio ante el mundo. El cristiano que dice maldiciones o lenguaje obsceno o palabras vulgares en público desperdicia la oportunidad de ser diferente frente a los incrédulos, quienes comúnmente pues hablan de esa forma. ¿Qué diferencia hay contigo y con el no creyente? Pues ninguna, estamos hablando igual. Entonces la verdad es que la persona que no te conoce podrá decir: wow, mira, es un cristiano excelente, mira echando maldición, pero es un cristiano bueno. No va a pensar eso. Ahora, si tú, escucha esto, con tu hablar, con tu manera de decir tus palabras, yo creo que vas a dar una buena razón para que esa persona diga: ¿tú me vas a hablar de Cristo? Pero fíjate cómo hablas. La persona no te va a escuchar. Al contrario, va a blasfemar a Dios, como mira, según el cristiano, y fíjate cómo anda, pero él hablándome de Cristo. Entonces cuida tu testimonio, cuida tus palabras. Pablo escribió en Corinto, a los Corintios, 1 Corintios 10:32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo quería: no ofendan a nadie, no lastimen a nadie, mucho menos a los creyentes con tu lenguaje vulgar. Si tú lo haces, estás en pecado. Ahora, una pregunta: ¿lo que dices frente a tus amigos, lo puedes decir frente a Cristo? Ponte a pensar en eso. Esas palabras o palabrotas las usarías si estuvieras hablando con Jesús en oración, cara a cara. Ponte a pensar. Y esa es la realidad. ¿Las usarías en tus oraciones a Dios? Dices: no, pues ¿cómo? Bueno, es lo mismo. Son hechos a imagen mía, ¿por qué les hablas así? Así que ahora cada vez más se están aceptando más palabras así, vulgares donde quiere, todo mundo las acepta. Son como una conversación ordinaria lo que estamos viendo. Pero hay muchas palabras que se oyen ahora en las canciones, en las canciones populares, en los periódicos, revistas, donde quiera, que hace 15 o 20 años no era así. Estaba mal que dijeran eso. Y hasta ahora algunos están hablando a la persona en la televisión, y ¿qué es lo que hacen? Pip, y pip, y pip, porque saben que no está bien, porque se supone que tiene que ser familiar. Y por eso la palabra no se equivoca: irán de mal en peor. Pero es una profecía también. Así que muchos usan su lengua para
herir a otros, atacar a otros, chismear de otros, humillar a otros, ofender a otros, maldecir a otros. Pero ¿cómo la vas a usar tú? Esa es la gran diferencia. ¿Cómo vas a usar tu lengua? ¿Cómo vas a usar tu boca hacia otros? Y antes de hablar, creo que debes de pensar. Recuerda esta palabra, piensa. Es un acróstico de piensa. La P es positivo. La I es inspirador. La E es ético. La N es necesario. La S, ¿está seguro? Y la A, ¿le ayuda a alguien? Recuerda eso, piensa, es positivo, es inspirador, ético, necesario, seguro, ¿ayuda? Créanme que nuestra boca está hecha para bendecir. Nuestra boca está para hablar palabras de vida, de ánimo, de edificación, de bendición, de esperanza, de consuelo, de propósito, de motivación. Para eso hemos sido transformados. Tu boca está conectada a tu corazón. Si quieres que esta boquita no diga más malas cosas, acá tienes que hacer el cambio. Solamente Dios lo puede hacer. Así que honremos a nuestro Dios con nuestro hablar, con nuestra lengua, para alabar y bendecir a Dios y bendecir a otras personas también. En esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres realmente que esto cambie tu vida? Tienes que hacer lo primero que dijimos. Tienes que entregarle tu corazón a Dios. Tienes que entregarle tu vida al Señor. ¿Para qué? Para que cambie tu corazón. Por eso Él siempre en Proverbios dijo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Ve usted? Dios quiere tu corazón. ¿Por qué? Ahí está el asiento de las emociones, el asiento de las decisiones y todo. Momento que tú le entregas tu corazón a Dios, Dios se va a encargar de cambiarlo, transformarlo, de tal manera para que entonces ahora vivas para Dios. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bendición, Señor, y pedimos, Señor, para que seas con los oyentes. Pedimos, Señor, que aquellos que han decidido tomar esa decisión de recibirte, Señor, que hagan esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, Señor. Cambia mi corazón, cambia mi mente, Señor. Transforma mi lengua, Señor, de tal manera que glorifique tu nombre. Me entrego a ti, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre, Señor. Santifícame y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que maldicen, Señor. Transforma su corazón. Sé que no somos perfectos, Señor, pero a pesar de lo que hacen, tú les amas y tienes un plan y un propósito para ellos, Señor. Y también, Señor, aquellos que son tus hijos que aún siguen maldiciendo, dales dominio propio, Señor, para que controlen su lengua, Señor, y no que su lengua los controle a ellos. Así que bendíceles de una manera muy en especial y gracias te damos, Señor, por este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.